Y así comenzamos esta noche un programa especial en A Dos Voces, Edgardo, con el país conmovido por la muerte de Morena Domínguez. Y un tema que se plantea, todo el tema de la inseguridad. Están todos los candidatos a presidente, los que vas a votar, y vamos a hablar con todos ellos precisamente este tema esta noche, marcado por la muerte, lamentablemente, de esta chica de 11 años. Así es, Morena Domínguez, Marcelo, como todos los días, se fue a la escuela Almafuerte en Villallardino, en Lanús. Llegó un poquito antes, mientras esperaba que abrieran las puertas, se fue hasta un kiosco y ahí es donde la matan salvajemente dos motochorros. Después vemos que hay 7 personas detenidas por una banda, pero dos motochorros, en teoría dos hermanos de 25 y 28 años, la matan a golpes. Lo que ocurre todos los días, nada más que en este caso, como dice Edgardo, una nena de 11 años, iba al colegio, era en horario cuando estaba por ingresar al colegio, ha conmovido a todo el mundo, pero es un problema que se repite, se repite y se repite. Le pegaron, murió por los golpes, hay una gran conmoción y nos vamos a ir a Lanús, ¿no? Porque hay una situación de vigilia en Lanús en este momento. Ahí está Julio Bazán. Julio. Marcelo, Edgardo, a las 19 comenzaron a congregarse frente a la Municipalidad de Lanús, vecinos del lugar, a condolerse por lo que le pasó el crimen cruel de Morena, a reclamar justicia. Dentro de la municipalidad hubo un refuerzo policial importante que se mantiene con policías uniformados. Los ánimos se exaltaron cuando aparecieron unos policías en moto que fueron expulsados por la gente. Después un automovilista que trató de eludir el cordón humano que cortaba la avenida Hipólito Yrigoyen, que continúa cortada, atropelló a una nena que debió ser recogida y atendida por una ambulancia. Para complicar todo, además de la gente que espontáneamente vino a reclamar justicia, se sumaron grupos políticos que encendieron fuegos y entonaron consignas en contra del intendente Grindetti, que es el candidato a gobernador por la oposición. Esa es la situación que se vive. Sigue cortada la avenida Hipólito Yrigoyen frente a la Municipalidad de Lanús. Edgardo, Marcelo. Bien, Julio, seguimos ahí, vamos a estar todo el programa. Hay un clima de mucha tensión en Lanús y hubo un día demoledor de declaraciones, ¿no? Sí, por supuesto, Marcelo. Vamos a escuchar ahora, vamos a presentar a los familiares. Digamos que se suspendieron todos los actos de campaña, pero los políticos están acá y van a hablar de este tema. Claro, ahí está Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, vamos a comunicarnos con Córdoba, está Patricia Burrich, vamos a estar también con Javier Milei, va a estar Juan Schiaretti, vamos a estar con Jorge Macri, Juan Grabois, bueno, también los distintos dirigentes de izquierda, está Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Marcelo Ramal, Gabriel Solano, Vilma Ripoll, bueno, todos los que... Y vamos a debatir este tema, el tema de la inseguridad, que es uno de los temas que están al tope, o sea, está la preocupación de la economía, la inflación y después la inseguridad. Sí, ¿no? que a mí me da la impresión, Marcelo, que la gente hubiese querido escuchar más a los políticos hablando en campaña de la inseguridad. Bien, vamos a escuchar los testimonios terribles, desgarradores, pero muy reales. Fueron 2 segundos, me arrebataron el celular de la mano, la arrastraron. Me arrepiento de eso, de haber dejado que me lleven a mi hija, y ahora mi hija va a salir. Salió caminando y ahora me la van a traer en un cajón ahora. Pagué el error, no, yo... Somos todos papás, cualquiera nos puede pasar. Todos los nenes viéndole como la compañera hacían RCP y los maestros llorando, ¿entendés? 40 minutos tardó la ambulancia, dijeron. Lanús es pueblo de nadie. Por pasar una moto tenemos que tener miedo hasta la casa. Tenemos que estar así mirando. No nos dan respuesta. Y tremendo ese testimonio de un chico, un compañerito, precisamente la chica fallecida, como interpelando a todos. No nos dan respuesta.
Y ese es el gran tema, ¿no? Sí, así es. Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué tal Gerardo Morales? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es uno de los reclamos para el que llega a la presidencia de la Nación, ¿no? Sí, estamos todos muy conmocionados con esto, muy movilizados. La verdad, primero aprovecho para mandar un gran abrazo, un cariño a la familia. Yo soy padre, tengo hija, no me puedo ni imaginar la sensación, ¿no? El sufrimiento, el dolor que puede estar viviendo la familia hoy. Y sí, exijo que la justicia caiga con todo el peso de la ley con estos asesinos. Pero también aprovecho a decirle a los argentinos que podemos vivir sin miedo, que no tenemos que resignarnos a situaciones como estas. Yo entiendo la frustración que debe haber hoy en todo el país, pero no tiene por qué ser así. Se puede, no tenemos por qué resignarnos al miedo eterno, por más que veamos situaciones como esta, que no es la única, por supuesto, ¿no? Y te lo digo con Gerardo porque lo hicimos. Acá hay que tener mucha decisión política y dejarnos de hablar, de decir que no se hable más de esto, actuar. Y lo digo porque en la ciudad de Buenos Aires lo hicimos. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Lo presentamos de manera muy concreta con Gerardo hace 3 semanas, de cómo dar la batalla contra la inseguridad y contra los narcos y la droga. Primero, hay que fortalecer la policía, hay que capacitarlos. Nosotros le damos 2 años de capacitación en un centro de entrenamiento que es un orgullo, ahí al lado de la cancha Deportivo Español en Flores. Hay que tener un sistema de reclutamiento de nuevos policías con la vara muy alta, no puede entrar cualquiera para ser policía, para salir con una pistola en la mano. Hay que darles el equipamiento necesario. Nosotros les damos un chaleco antibalas a cada uno, reglamentario, al día. Les damos una pistola reglamentaria y un sistema de comunicaciones que funciona. Patrulleros de última generación con cámaras 360 que van patrullando la ciudad. Mucha tecnología. Tenemos un sistema de cámaras que vigila la ciudad con un centro de monitoreo en el Chacarita que es de primer nivel. Incorporamos el reconocimiento facial para identificar y meter presos a los delincuentes. El sistema del mapa del delito. Yo te puedo decir acá en el teléfono, en cada esquina de la ciudad, qué delitos hubo los últimos 3 años. ¿Y lo de la ciudad se puede hacer, por ejemplo, en la provincia? Pero ¿por qué no? Esto fue a 10 minutos de la ciudad. Por supuesto que se puede hacer. Y lo vamos a hacer. No hay soluciones mágicas, ¿eh? No es el 10 de diciembre que todo funciona perfecto, pero con decisión política y trabajo, y mucho trabajo y seguimiento, por supuesto que se puede hacer. Como te decía, incorporando tecnología, acabamos de incorporar ahora las pistolas Taser, una nueva tecnología para la seguridad. Pero usted dice... Por supuesto, y además de eso, hay que modificar leyes, hay que, de una vez por todas, sacar el famoso Código Penal Juvenil, que existe en toda América, menos en la Argentina. Hay que modificar el Código Procesal Penal, que es el famoso ley de la puerta giratoria, que hace que para que alguien termine con prisión efectiva tiene que dar vueltas y vueltas que no terminan más. Lo que yo quiero decir es que encarando esto con mucha decisión y con un plan al detalle integral, como les mencioné recién, podemos vivir en paz. Usted, lo Larreta, decimos porque lo hicimos. Habla de frustraciones que se vieron, digamos, le recuperamos a Morales también. A ver, las frustraciones porque pasan los gobiernos y los temas no se solucionan, inclusive gobiernos del mismo signo, Macri en la Nación, Vidal en la provincia, Alberto Fernández en la Nación, Kicillof en la provincia, y los temas de inseguridad siguen siendo graves. Sí, creo que no es una situación para echar culpas, buscar culpables y hacer especulaciones no, políticas. Usted dijo frustración, la frustración la tenemos, pero lo que quiero decir, y tenemos el ejemplo en Jujuy, en la ciudad de Buenos Aires, es que lo hicimos. Acá hay que pasar de las promesas, de los discursos, de la charla, a los hechos, a la acción. Y además, tomar es un tema de decisión política. A ver, Horacio tomó la decisión de, además de incorporar tecnología y todo el detalle de acciones de gobierno, de gestión que ha implementado, tomó la decisión política de combatir a las mafias narcos y metió presa a las 3 bandas narcos más complicadas de la ciudad de Buenos Aires y bajó la narcocriminalidad, que es en definitiva el origen de la mayor cantidad de delitos porque estos chicos roban para 2 pesos que puede sacar, pobre chica, el celular. Obviamente que tenía para comprar el arrebato, ¿no? Pero digo, es el narcotráfico. Bajó la narcocriminalidad y convirtió a la ciudad de Buenos Aires en la ciudad más segura de Latinoamérica. Es decir, es decisiones políticas, es cantidad de efectivos policiales también. Ahora, el otro día estaba en La Matanza. ¿Más mano dura?
más A ver, hay que hacer cumplir la ley y modificar el Código Procesal Penal para que no sea una puerta giratoria. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que establecer un nuevo régimen penal juvenil. Yo he sido senador y hemos trabajado 4 años con las distintas bancadas, tuvo media sanción y lamentablemente no pudo avanzar. Pero necesitamos, ahí hay un vacío legal y además una modificación del Código Procesal Penal para que no sea una puerta giratoria, es decir, es el cumplimiento de la ley y en este caso con todo el rigor me sumo a la solidaridad, a la familia en esta noticia que nos conmueve a todos. Entonces, a ver, pero es decisión política de políticas públicas. El otro día estuve en La Matanza, 2.500 efectivos para 1.800.000 habitantes. Nosotros tenemos 800.000 habitantes en la provincia de Jujuy y tenemos 8.500 efectivos. Es decir, no hay posibilidad. Entonces, tiene que ser una política nacional articulada. Tenemos leyes también que tampoco se cumplen. El Consejo de Seguridad Interior tendría que estar funcionando. El Comité de Crisis ya se tendría que haber designado en Rosario, en el conurbano. ¿De los delitos? Hay que establecer un régimen penal juvenil para menores, definitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es aplicar exactamente el mismo código penal que le aplicás a alguien de 30 años a una persona de 16 años. Eso no, eso es bajar la edad, eso no. Lo que funciona en toda América es que se aplica un régimen penal especial para los menores. En algunos países desde los 14, en otros desde los 15. Donde obviamente alguien que comete un homicidio tiene que estar preso independientemente de la edad que tenga. Eso hay que hacerlo, como dijo Gerardo, él estuvo trabajando en ese tema, todavía no se logró la sanción de la ley. Hay que hacerlo ya, entre muchas cosas que hay que hacer. Acá después, y el combate del narcotráfico, es decir, la frontera es un colador. Nosotros no compartimos que el ejército participe de tareas de seguridad interior, pero sí puede funcionar en la frontera con un accionar disuasivo. La cooperación con los radares, drones que tiene el ejército, con la gendarmería, sirven. ¿Pero por qué es un colador? ¿Por los bajos sueldos? ¿Por qué es un colador? Porque lo primero que ha hecho el gobierno actual es dejar sin efecto, es eliminar la Secretaría de Delitos Complejos, que es la secretaría que se ocupa de combatir el narcotráfico. Hay que discutir el tema de la ley de derribo. Acá entran las avionetas a sus anchas. Yo estuve en Tartagal, en Orán, la avioneta que cayó en Chaco. Es decir, uno habla con los gendarmes y te dicen, claro, pasa la avioneta, tira la droga, hasta que nosotros llegamos en la camioneta. En el jeep ya la droga se fue, entonces escáneres en las rutas, es decir, el plan de seguridad lo presentamos en Rosario hace 3 semanas, como dice Horacio, con todas las medidas que hay que implementar para tener un plan, controlar. Acá hay que pasar a los hechos, a los resultados. Lo que importa es dejar de hablar, dejar de discusiones, de dichos, de promesas, hechos, pero, resultados concretos, Horacio, lo que un plan integral, eso. Lo que uno ve, porque esto, digamos, esto conmueve lo de hoy, pero lamentablemente en muchos casos, en muchos días ocurre este tipo de cosas. Y uno ve como una degradación de la inseguridad o de la seguridad en los últimos 15 años o más, ¿no? Para resolver eso, hay que hacer acuerdos, porque viene un gobierno, o sea, asumió Vidal, dijo todo lo que hizo Scioli fue un desastre. Asumió Kicillof, dijo todo lo que hizo Vidal fue un desastre. Y no sé, asumirá el gobernador y todo lo que hizo Kicillof. Entonces así nunca se puede construir nada, ¿no? Bueno, hay que construir una mayoría, porque muchas de las cosas que mencionamos se traducen en leyes. Cuando hablamos de la ley de derribo, de la ley de extinción de dominio para que los narcos no sigan manejando su plata, su dinero que se robaron. Hay modificaciones en las leyes penales, en el Código Procesal Penal. Todo eso requiere mayorías, por supuesto, para poder aprobar las leyes, que vamos a mandar las modificaciones el primer día. O sea, usted mantiene la palabra consenso, que es lo que tanta polémica le generó. Yo mantengo la palabra mayoría. Para aprobar las leyes se necesitan mayorías. Para poder enfrentar el delito con todas las herramientas necesarias, se necesitan leyes que se aprueban por mayoría. Y decisión política. Y por supuesto decisión política. Y decirle a los argentinos que podemos vivir en paz, podemos vivir sin miedo. Y repito, lo digo porque lo hicimos. No es un plan que algún día vamos a ver los resultados. No, lo hicimos.
Y haciéndolo bien en detalle con cada una de las propuestas que les dijimos recién, es que el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, el último año calendario, tuvimos la tasa de crímenes más baja de la historia. Yo quiero dejar un mensaje, por un lado, de la bronca que todos tenemos hoy, de la frustración, de la amargura cuando vemos un caso como este, pero por otro lado también decirle a los argentinos que se puede vivir en paz, que vamos a recuperar la paz y la libertad. El miedo paraliza, el miedo te mata. Hay gente en el conurbano que vive entre rejas, que deja de llevar a los chicos a la plaza a la noche, ha cambiado las costumbres, la forma de vivir, el miedo, que no dejan que los chicos vayan solos a una parada de colectivo a media cuadra de su casa porque tienen miedo. Bueno, vamos a superar ese miedo con acciones concretas, con resultados y con experiencia, con la experiencia de que lo hicimos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos un programa especial. En un ratito vamos a hablar con su contrincante, con Patricia Burrich, que está en Córdoba. Está Javier Milei, está la gente de izquierda, está Schiaretti. Y bueno, vamos a estar con Miriam Bregman y Nicolás del Caño. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Miriam. Jorge Avaro, que es candidato a jefe de gobierno, ¿no? ¿Cómo reacciona usted con las cosas que pasaron como las de hoy? Bueno, soy mamá y me asombra incluso lo que dice Horacio Rodríguez Larreta. Debería enterarse lo que pasa en la entrada, en la salida de las escuelas. Acá Jorge Adaro es docente en Villa Soldati, muchos compañeros y compañeras de nuestra lista son docentes y hablan evidentemente mostrando que es una dirigencia política que está muy alejada de la realidad. Yo quiero comenzar al revés, solidarizándome con esa familia, mandándole nuestro acompañamiento a esa familia que está atravesando un dolor enorme y alertando que la situación a la que han traído al país es una situación crítica. Una situación muy, muy crítica. Con Nicolás estuvimos recorriendo todo el país y uno escucha todo el tiempo relatos de una situación social muy grave y cuando lo veo aquí al represor Gerardo Morales, quiero alertar sobre eso porque el programa económico que han adoptado las principales coaliciones, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Larreta, no difiere demasiado. Es un modelo totalmente extractivista, primarizador de la economía para juntar los dólares para pagarle al Fondo Monetario con un esquema de salarios bajos y algo de asistencia social. Bueno, han llevado al país a esa situación. El Fondo Monetario a cambio les pide baja de salarios, recorte en jubilaciones. ¿Y qué opinan que va a pasar con la situación social? Yo creo que las discusiones que hace son increíbles. Escucho que empiezan ahora con los cambios legislativos. Desde el año 2004 para acá no han parado de modificar las leyes. Cada uno que se sienta frente a una silla... ¿Y la izquierda del Caño qué haría en el tema seguridad? Porque, digamos, en el mientras tanto, supongamos que ustedes ganan, hacen los cambios y cambian las cosas, hay un interregno donde... la situación es peligrosa. Bueno, mirá, yo creo que en primer lugar hay que dar cuenta de esta situación estructural, ¿no? Primero, que la policía en muchos casos está implicada, sectores de la policía están implicados en el gran delito, ¿no? Inclusive zonas liberadas y demás. Entonces digo, primero hay que ver cómo está este entramado. También obviamente que esto tiene que ver con que hay una degradación social impresionante a la que nos han traído. Para mucha gente la vida no vale nada en estas condiciones porque no hay un futuro, no hay un futuro. Entonces, si vos no vas a las condiciones estructurales, generación de empleo genuino. Cuando vamos a Rosario, ¿qué nos dicen muchos pibes? Cobran más plata siendo soldaditos de los narcos que siendo obreros metalúrgicos. Entonces, tenés que generar empleo genuino, por eso decimos reducción de la jornada de trabajo. Pero espera, pero la gente quiere que el que delinque vaya preso. Bueno, no es que lo saquen. No, pero ese es el cuento que... No, no es el cuento. Es el cuento. No, porque ¿sabés qué pasa? Argentina hoy tiene el índice más alto de cantidad de personas detenidas que ha tenido en su historia. Las leyes las han endurecido. ¿Y por qué no se cambió la situación que decían que iban a mejorar con eso? ¿No te parece que tiene algo que ver que han sumido a más de la mitad de la población en la pobreza? Que, como te decía Nicolás, los pibes se revientan. Si su vida no vale nada, ¿por qué va a valer algo la vida del otro? Bueno, pero pueden seguir planteando como que lo van a arreglar cambiando papelitos. No es así. Lo que Nicolás te decía de Rosario. ¿De dónde sale la venta de drogas, la cocaína en Rosario? ¿Sale de los puertos privados? Nadie habla de que hay que estatizar los puertos, discutir. Nosotros tenemos muchas medidas para discutir. Lo que no tenemos de acuerdo es la demagogia. Y que, bueno, lamentablemente la chiquita iba al colegio. Efectivamente, hay algunas cuestiones también. Yo lo escuchaba a Larreta. Son dos ciudades distintas.
la ciudad donde viven los trabajadores que tienen todo ese conjunto de elementos de inseguridad, que tiene una escuela que por lo general es la que contiene, ¿sí?, como sucedió hoy. Pero es muy interesante escuchar hoy, por ejemplo, el testimonio del médico que la asistió, que decía, bueno, ¿por qué una ambulancia llega tarde? Y llega tarde porque, entre otras cosas, tiene un radio extensísimo, una ambulancia. Y habló de la falta de médicos, de la falta de enfermeras por los salarios. Es decir, lo que decía Miriam, los recortes brutales que hay en presupuesto de educación, de salud, después se ven en este tipo de situaciones. Lo que vive los trabajadores, lo que viven en los barrios, no tiene absolutamente nada que ver con el planteo de la reta. Más policía no soluciona la cuestión cuando precisamente hay que cortar con la complicidad de las mafias con las fuerzas de seguridad. Gracias a los C3. Vamos a estar en contacto el domingo con ustedes. Hay un montón de gente, ahí llegó Rossi, el candidato vicepresidente del oficialismo, hay otros partidos de izquierda, está Milei, está Schiaretti, nos vamos a ir a Córdoba, ¿no? Dale. Bueno, Edgardo, y en esta noche especial, Patricia Bullrich también tuiteó, apenas se conoció el asesinato de Morena de 11 años. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Recordemos que además de ser candidata a presidenta, ella fue ministra de Seguridad, o sea que es un tema que lo conoce. Así es. Estamos con Patricia Bullrich, está en Córdoba, cierre de campaña en Córdoba. Patricia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Edgardo. Bueno, estamos como todos los argentinos, tristes, angustiados y con mucha bronca que en nuestro país una chica de 11 años que va al colegio con su mochila, le destruyan la vida, la maten, y aquellos que lo hicieron tenían antecedentes, se sabía que vivían del delito y ahora los dejaron seguir caminando por la vida como si nada, y ahí estamos, hoy con la muerte de Morena. Ahora, Patricia, lamentablemente, obviamente está conmovida toda la sociedad por la muerte de Morena, pero el tema de la inseguridad es un tema diario, cotidiano, hay muchos casos graves como este. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros creemos que en la seguridad, como nosotros lo hicimos cuando nos tocó estar, hay que trabajar en coordinación absoluta entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, los municipios. Es necesario que cada municipio tenga la cantidad de agentes de policía, tenga caminos seguros cerca de las escuelas, tenga modelos de prevención situacional en cada lugar, con patrullaje, con motos, cuidando a la gente y trabajando también con los jóvenes que no estudian ni trabajan. No sé si ustedes recuerdan que nosotros habíamos comenzado un programa que se llamaba Servicio Cívico Voluntario en Valores y que se inscribieron en muy pocos días más de 200.000 jóvenes. En ese momento en el país había 800.000 que no estudiaban ni trabajaban. Tuvimos que cerrar la convocatoria porque estábamos ya en el año 2019 y no teníamos posibilidad de tener tantos jóvenes. Pero es necesario que los jóvenes tengan actividad, tengan escuela, tengan deportes, tengan una familia que los contenga, un barrio que los contenga, un municipio que en los clubes, en cada lugar, tengan actividades, porque la verdad es que se ha destruido el tejido social de la Argentina y hay muchos jóvenes, como lo vimos hoy, a este chico de 14 años que aparentemente no ha sido el que cometió el crimen, pero sí el que fue partícipe, Patricia, diciendo los vamos a matar a todos, con
impunidad del lenguaje y una comprensión de su acto total y absoluta. Patricia, uno escucha cuando pasan este tipo de cosas lamentables, la gente ¿qué hace? Lo primero que le reclama es a los políticos, porque es al que tiene cerca, al intendente, al gobernador, al ministro de Seguridad. Los políticos culpan a la justicia por estos que delinquen y están sueltos, y en realidad es un círculo que nunca termina de solucionarse porque estos hechos se repiten. Digamos, ¿cómo se puede solucionar esto? Bueno, algunas leyes se votaron en nuestro gobierno. Una de ellas es que las condenas se cumplan íntegramente en los delitos de más penas. Luego también se votó la flagrancia, que permite que los juicios sean rápidos. Creo que también en la provincia de Buenos Aires, como se hizo en Mendoza, se deben sumar figuras procesales como la reiterancia. Porque ¿qué pasa en un caso como este? Una persona comete un delito y tiene un proceso. Si ese proceso tarda 3 años y comete otro delito, como no está condenado, no le pasa nada. En cambio, en el Código de Mendoza, la reiterancia significa que cuando comete el segundo delito ya tiene las mismas consecuencias que si hubiera sido reincidente. Y esto es muy importante porque esta es la impunidad. A los 2 minutos de cometido el asesinato ya se sabía quiénes eran, porque los conocían, porque eran conocidos, entraban y salían, cometían delitos, tienen prontuario. No podemos tener gente con prontuario en la calle. Patricia. Y esto también tiene que ver con una filosofía, la filosofía del zafaronismo, del garantismo, que tan mal le ha hecho a la Argentina. Por eso nosotros tenemos otra filosofía. ¿Usted piensa que hay que bajar la imputabilidad digamos, la edad de puntuabilidad de los delincuentes? Por supuesto. Nosotros lo presentamos en el año 2018 y el año pasado, conjuntamente acompañándolo, porque yo no soy diputada, Cristian Ritondo lo volvió a presentar. Y nuestro compromiso es que el 10 de diciembre la ley de imputabilidad para menores, más el nuevo Código Penal, que tiene penas fuertes para los crímenes, para los abusos, para el narcotráfico, para los secuestros, va a entrar también el mismo 10 de diciembre. La Argentina necesita proteger a su gente. La Argentina necesita proteger a los ciudadanos. Las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, deben trabajar, como lo hicimos nosotros, en la baja de los homicidios, en la baja de los robos, en tener un sistema de educación policial adecuado, homologado en todo el país, con sistemas de prevención y de monitoreo que sean homologados en todo el país. La Argentina es un país que tiene muchas cosas, pero todas están como sueltas. Cada municipio tiene un centro de monitoreo y no necesariamente se conecta con el de al lado. Un auto pasa por un municipio, lo captan en un municipio y en el de al lado no se conecta. Todo eso tiene que estar conectado. Todos los recursos de seguridad del país tienen que estar conectados. ¿Sabe que nosotros lo hicimos en el G20? Conectamos todos los centros de monitoreo. ¿Se puede hacer? Patricia, usted, a ver, yo creo que uno entiende a la gente que padece estos temas de inseguridad y a los vecinos que son escépticos y creen poco en los políticos, ¿no? Porque pasan los gobiernos, todos prometen y nada cambia, porque en realidad esa gente te dice, mira, no cambió nada, pasaron los gobiernos y seguimos igual o peor. Mire, yo no quiero hablar por mí, pero si usted le pregunta a los ciudadanos de la Argentina, si yo fui una ministra de Seguridad que puse las cosas en su lugar, la gente le va a decir que sí. Así que no todos fuimos lo mismo. Yo me jugué como ministra de Seguridad para proteger a los ciudadanos, para proteger a Rosario de los narcos, y lo hice. Y como presidenta, si me eligen, lo voy a poder hacer con más autoridad todavía,
Patricia, estamos a nada de las elecciones, es un hecho gravísimo, pero ¿usted piensa que esto va a tener impacto en la forma de votar el domingo próximo? El gobierno de la provincia prácticamente no ha hablado. Bueno, esto ocurrió en Lanús. Yo no quiero acusar a nadie, porque lo que sí quiero es que los ciudadanos piensen esto. ¿Cuál es la filosofía que quieren para su país? ¿Quieren la filosofía de la liberación de los presos, del garantismo, de Zaffaroni? ¿O quieren que el gobierno tenga mano firme y defienda a los ciudadanos? Cuide a los policías cuando los terminan presos los policías y los delincuentes libres. Entonces, yo luego le digo a la gente, no voy a hablar de este caso en particular ni atacar a nadie, simplemente decirle a la sociedad, elija una filosofía, la filosofía del garantismo o la filosofía de cuidar a los ciudadanos con la mano firme que se necesita en la Argentina. Yo creo que la gente lo que reclama hoy es más policía, más gendarme, más de las prefecturas, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La gente quiere que haya algo que no se puede... Tienen que tener instrucciones. Tienen que tener instrucciones. Mire, yo estuve ayer en Rosario y siguen los muertos, siguen los homicidios. Está la gendarmería, está la prefectura. Pero ¿sabe qué? Con instrucciones muy livianitas. Tienen que saber qué hacer. Hay que perseguir a todas y cada una de las bandas que sabemos dónde están. No puede ser que se supiese que había una banda de motochorros que podía salir en cualquier momento y hoy asesinó a Morena. Esa banda no tenía que estar libre. Seguro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Patricia... Para cuidar a los ciudadanos, los que tienen que estar tras las rejas son los delincuentes y los asesinos. Patricia, sabemos que anda muy ocupada. Una última pregunta. ¿Esa política que usted propone es una política de mano dura, entonces? Es tan dura como duro es la muerte que sufrió hoy Morena. Bien. ¿Usted le parece que frente a alguien que hace una cosa así, uno tiene que decir o pensar que no va a tener una estrategia, digamos, lo va a tratar como si fuera una persona normal? Hay millones de argentinos que todos los días salen a trabajar, a ganarse el mango. Y hay unos pocos que son delincuentes. Cuidemos a las mayorías, cuidemos a los que trabajan y seamos firmes contra los delincuentes. Bien. Patricia Burri, gracias. Gracias por el contacto ahí desde Córdoba. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos acá y estamos viendo a los candidatos de izquierda. También está, con el que vamos a hablar en instantes, Agustín Rossi, candidato a vicepresidente. Vamos a estar con Juan Grabois también y ahora con Jorge Macri. Con Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno porteño. Macri, bueno, lo de Morena fue terrible, ha causado... y un poco de alguna manera nosotros lo estamos planteando, ¿no? No se ha debatido el tema de inseguridad en la campaña. Bueno, primero mis condolencias a la familia, a la comunidad educativa, a los compañeritos de Morena, porque me imagino que para ellos... testimonio. Además, la vida nunca va a volver a ser la misma para ellos, ¿no? Es un piñazo de la vida del que les va a costar volver. La vieron morir, ¿no? Tremendo, tremendo. Además, a esa edad, ¿no? Una edad donde todavía los chicos son muy plásticos, esto los va a afectar, hay que contenerlos, hay que ayudarlos. Bueno, hablando de seguridad, yo soy alguien que trató de poner a lo largo de toda la campaña el tema sobre la mesa. Creo mucho en el orden, en la seguridad, en que los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos. Hubo debates en torno al tema de las taser, hubo debates respecto de recuperar la identificación facial, la incorporación de cámaras en los subtes, el patrullaje en moto. Yo creo que la ciudad, sin ninguna duda, en delitos graves está mucho mejor.
que el resto del país y es una ciudad que está en estándares mundiales, pero hoy el arrebato, el robo de celulares, de carteras, de ruedas de autos, son una realidad y tenemos que registrarlo, mejorarlo y hacia ahí va en mucho parte de mi gestión. Pero también necesitamos discutir el marco legal. El concepto de reincidencia, con lo que tarda la justicia en dar una causa o en encontrar a alguien culpable, queda obsoleto. Mendoza encontró un sistema mucho mejor que es la reiterancia, ¿no? Vos cometés un delito, te doy una chance, quedás escarcelado, volvés a cometer un delito y la pena la esperás detenido. Digamos. Esta lógica de puerta giratoria no se aguanta más en la Argentina. Esta Argentina manejada, asignada por la prepotencia, la violencia, gente que sale jugada. Veíamos a algunos de los detenidos, ¿no? Esa cosa de, bueno, te voy a matar y están jugados en esa lógica, obviamente responde a una crisis de valores económica, al avance del narcotráfico, pero después hay una sociedad mayoritaria de buena gente que debe ser cuidada por nosotros. Y creo que este es un buen momento para plantear un debate de esa profundidad. Ahora, porque hay un deterioro en la seguridad importante. ¿A qué se debe? ¿A que el gobierno, al actual gobierno, a una sucesión de errores, a que no se llevó una política consensuada? Porque cada gobierno que empieza con una nueva estrategia y... No, yo no planteo una nueva estrategia, yo planteo cuidar todo lo que hemos logrado, tenemos buen nivel de videovigilancia, una cantidad de efectivos importantes, pero esta ciudad necesita avanzar a un patrullaje en moto, que es mucho más efectivo durante el día. Uno va aprendiendo, la realidad va cambiando. Ustedes no hacen hoy exactamente lo mismo que se hacía hace 10 años. Y ese es mi desafío, es venir siendo parte de un equipo que ha logrado un montón de cambios en la ciudad de Buenos Aires, pero con la impronta de venir a incomodar y a reanalizar lo que se ha hecho para ponerlo en crisis. Hay temas en los que soy muy crítico y muy concreto. Yo creo que el Código de Desarrollo Urbano que se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años no está bien, está poniendo en riesgo el perfil de barrios residenciales con construcciones que deben ocurrir en otros lados. Yo estoy a favor del desarrollo, pero no hace falta poner una torre en cada manzana, ¿no? Cuando hay avenidas como Nazca, como Álvarez Thomas, como Córdoba, como Cabildo, que todavía tienen capacidad constructiva. Entonces hay que dirigir el desarrollo. Cuando hay zonas como Barracas, Nueva Pompeya, La Boca, micro y macrocentro que están pidiendo desarrollo a gritos. Entonces me parece que barrios como Devoto, como Villa Crespo, todo el corredor norte y oeste de la ciudad está diciendo, no, pará, no me cambies el estilo de vida, si estoy bien. Bueno, eso es también desafiar lo que hemos hecho y volver a analizarlo. Macri, me da la impresión que, no sé, yo no soy periodista, no soy especialista en seguridad, pero que hay que ver en la zona metropolitana como un todo, ¿no? No hay que hacer dividir la ciudad, yo vivo en el conurbano, el delito va y viene. Por supuesto. Y afecta a la gente que vive en los dos lados, porque además se cruza para trabajar a los dos. Sin ninguna duda. Por eso avanzamos con el anillo digital. Ya la Ciudad de Buenos Aires está interconectada con Vicente López, con 3 de febrero, con Lanús. Estamos a punto de firmar con San Martín. Esa es una herramienta muy útil porque el 911, cuando denuncia un auto, carga la patente en el anillo digital. Si viene cometiendo delitos desde la provincia hacia la ciudad o viceversa, de la ciudad hacia la provincia, se lo puede detener. Es imprescindible y ahí traigo mi aporte también. Yo conozco la problemática del AMBA, entonces como jefe de gobierno de la ciudad tengo la capacidad de trabajar con los intendentes muchos de los problemas que son comunes, porque no son comunes los problemas de la seguridad, pero también del tránsito, del transporte, de la salud ni hablar. La pandemia lo dejó en carne viva y ahí tenemos un proyecto muy lindo para poder generar centros de atención y diagnóstico fuera de los hospitales y ahí darle prioridad al porteño porque ahí no hay riesgo de vida. Bueno, hay mucho para hacer y yo espero que la gente me acompañe este próximo domingo con su voto porque hay un proyecto que empezó y yo lo quiero continuar. Jorge Macri, gracias. Gracias, buenas noches. Hay muchísima gente en el estudio a dos voces, fue un día especial, la muerte precisamente de esta niña de Morena, de 11 años. Está Agustín Rossi, estamos con Javier Milei, en un ratito con Schiaretti vamos a estar, también con varios dirigentes de izquierda, Gabriel Solano, Marcelo Ramal, Vilma Ripoll, todas las voces, esta noche las voces en este día especial, en este día que el país se ha conmovido por la muerte, por el asesinato de Morena.
Pausa y volvemos, es muy breve. Chevrolet Tracker, la SUV compacta más elegida por los argentinos. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con especialistas que te asesoran en cualquier momento. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Naturaleza, actividades, diversión. Todo el año. Solanas es genial. Para terminar con la tos naturalmente, Expectosan hierbas y miel. Para los más chiquitos, Expectosan pediátrico. Para la tos con flemas, Expectosan Extra Forte 200. Para la tos seca, Expectosan antitusivo, el de la lunita. Y en sobrecitos individuales, Expectosan té caliente. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Y seguimos en este día tan particular. La muerte de Morena marcó a toda la Argentina. Toda la política es el tema excluyente, el tema de la inseguridad. Ahí estamos viendo a Gabriel Solano, Vilma Ripoll. Ahí está Schiaretti y Randazzo desde Córdoba. Vamos a hablar con ellos también. Está Juan Grabois, ahí vamos a hablar con él también. Está Javier Milei. Bueno, todos, ¿no? En un tema serio, como es el tema de la inseguridad. Sí, está Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria. Gracias por estar esta noche con nosotros. A ver, la desgracia, una familia destruida, y le cambia el eje a los partidos políticos, a los candidatos, en el final de la campaña. Bueno, un hecho horrible, ¿no? Conmocionado por cómo se dio el hecho, por una nena de 10 años, 11 años. Sin duda que es un hecho conmocionante que ha tenido impacto, obviamente, porque todos hemos adecuado, prácticamente hemos cerrado la campaña en cuanto a actos y actividades públicas, porque ni siquiera uno está con el espíritu de ir a participar de una actividad de esas características que tienen sus rasgos festivos, si se quiere también, ¿no? Así que mi solidaridad con la familia, con sus amiguitos. Lo escuchaba recién a Jorge Macri claramente que el impacto también en la comunidad educativa, ¿no? Es un impacto importante, así que un abrazo para todos ellos. Hablamos con Patricia Burri y ella decía que era como resultado de la política del gobierno, ¿no? Del gobierno, de la falta de una política de seguridad. Yo creo que cuando pasan este tipo de hechos, lo que uno tiene que hacer es tratar de evitar el carancheo, para decirlo claramente, digamos, ¿no? No digo que en este caso sea así. Cuando yo asumí de jefe de gabinete, ustedes se acuerdan, pasó un hecho impactante en Rosario, no hubo víctimas fatales, pero generó mucho impacto nacional e internacional, que fue cuando el ataque al supermercado de la familia Rocuso, de Antonella Rocuso. Y yo vi ahí que desembarcaron dirigentes nacionales en una actitud que yo creo que claramente no corresponde, ¿no? A mí me parece que es una problemática que involucra a todos los argentinos, que los distintos espacios políticos, los distintos partidos políticos deberían tener propuestas que uno las puede criticar por un lado o por el otro, pero que tiene que haber un piso de acuerdo común alrededor de que es un flagelo que nosotros tenemos que combatir desde las distintas miradas que cada uno tenga, ¿no? Devolverle tranquilidad a los barrios de las distintas localidades de la Argentina, conurbano, Rosario y demás, es un objetivo que nosotros tenemos y nosotros tenemos en este caso un candidato a presidente como el caso de Sergio, que hizo una verdadera revolución cuando fue intendente de Tigre. Recuérdense ustedes que fue uno de los primeros intendentes que trajo las cámaras, que puso cámaras alrededor de toda la ciudad, que creó un programa de seguridad, de protección ciudadana, se llama el programa, que creó una Secretaría de Protección Ciudadana
y que a partir de allí, claramente con una inversión en tecnología, con un centro de monitoreo, con patrullaje municipal, a partir de ahí logró mejorar la calidad de la seguridad en la ciudad de Tigre. Pero hay que... Más, en un indicativo de casi, con un indicador que es la cantidad de, el robo de autos que siempre se denuncia, bajaron un 92% durante la gestión de Sergio en Tigre. Entonces, para nosotros ese es un compromiso. Tenemos una idea, claramente hay que articular gobierno nacional, gobierno provincial y gobiernos municipales. El gobierno municipal es el más apto en la tarea de prevención. Nosotros creemos en las policías municipales. El gobierno provincial tiene a su cargo claramente la investigación, la persecución del delito, y el gobierno federal tiene que actuar con los delitos federales. Pero, Rosy, hay que endurecer las leyes, las penas, porque le explico, pero le digo por qué. Porque la gente critica a los políticos, pero también critica a la justicia, está cansada de la puerta giratoria, porque muchos de estos que delinquen... Bueno, la gente tiene, cuando suceden este tipo de cosas, y en general la gente tiene todo el derecho de llevar adelante. Lo que uno tiene que hacer es tener un diagnóstico correcto y tener acciones de gestión y de gestión estatal lo suficientemente correcta y lo suficientemente enfocada. Me parece que eso es lo que sucede hoy en la Argentina, y en ese sentido nosotros claramente estamos comprometidos. Lo que quiero decir es que en nuestro caso tenemos un candidato a presidente que tiene una clara conciencia de lo que está pasando. A mí me ha tocado, no me toca, vivo en Rosario, vivo en la ciudad de Rosario, sé lo que ha significado el crecimiento de la inseguridad en la ciudad, y sé también lo importante que es la articulación entre las distintas agencias del Estado federal, municipal y provincial. Gracias. Agustín. No, bien. Gracias a usted. Y vamos a hablar con Juan Grabois, que está en un móvil, él es candidato también a presidente, queríamos hablar. Grabois, buenas noches, ¿cómo está? Mira, no, como el orto, sacame el título de candidato a presidente, son compañeros nuestros, el papá trabajaba en una cooperativa de cartoneros que fundamos nosotros hace casi 20 años, la abuela Antonia, el hermano se formó en un club de Caraza el 16 de agosto que también fundamos nosotros. Y acá son dos familias destruidas, la del padre y la de la madre. No quise ni mirar ni escuchar lo que se decía porque cantidad de estupideces, de plantear cosas sin saber, de el sinvergüenza de Kravitz llamando por teléfono a los medios de comunicación diciendo que el asesino era un chico de 14 que había sido protegido por la diputada Saracho, cuando él sabía perfectamente que eran dos adultos que fueron identificados gracias al laburo que se pusieron al hombro los propios vecinos, porque mucha camarita, mucho patrullero, pero Diamante, Villa Diamante y esa zona de Lanús es tierra de nadie. La connivencia entre la comisaría local y el narcotráfico es lo que explica cómo hay esa cantidad de jóvenes y niños totalmente dados vuelta, capaz de lastimarse a sí mismo y lastimar a otro y llegar a cruzar el límite de matar a una piba porque están pasados de droga, y las madres piden a gritos órdenes de internación para que los desintoxiquen y no se las dan, y en la comisaría los agarran un día, los cagan a palos, los reclutan para que trabajen de mulitas de ellos o de soldaditos de ellos, y después los tiran a la calle, y los mismos que hacen eso después salen en la televisión a jugar de cowboys y de guardianes de la ley y del orden. Ahora, así que los niveles de hipocresía que se manejan a mí me resultan asquerosos. Grabois, vos decías que Crave, esta versión de que una integrante de tu lista era abogada de uno de los chicos que inicialmente creo que era propietario de la moto, no es verdad, ¿eso es lo que decís vos? Es mentira. Mentira, ninguna compañía nuestra era abogada de nadie, de la familia de la víctima. Estamos con nuestros abogados están con la familia de la víctima. Es un mentiroso, y además los asesinos son adultos, son dos adultos. ¿Y qué hicieron?
como querían mostrar algo, para ponerlos en los graphs de TN o de cualquier canal de cable, no me importa, agarraron como 12 personas, que ninguno había participado de los hechos, los metieron presos y dijeron que hicieron un operativo extraordinario. Bueno, ¿por qué no hicieron el operativo extraordinario el día antes para meter presos gente que estaba con pedido de captura? Sí, en realidad lo que después se aclaró, a ver si coincidimos Grabois, es que este joven de 14 años al que había intercedido en febrero Natalia Saracho para que no lo llevaran detenido, en realidad en la casa de él habían encontrado la moto que supuestamente se utilizó y que este joven es el que habría dado el nombre de los otros hermanos que habían sido detenidos, por lo menos lo que después se trató de aclarar. Sí, claro, después de que Kravitz se pasó hablando con todos los medios, inventando una historia, porque primero Natalia Saracho no impidió la detención de nadie. Había un pibe de 14 años detenido, que ya estaba detenido, que siempre estuvo detenido, al que le estaban pegando patadas en la cabeza, que es la forma que tienen en esa comisaría de torturar a las pibes para ablandarlos y hacerlos laburar para ellos. Entonces, ninguna abogada y nadie que intentó ninguna detención. Pero además, la influencia de las organizaciones sociales fue la que permitió dar con un delincuente protegido por la comisaría. ¿O te pensás que vos andás libre por la vida con una orden de captura en Villa Diamante? No, y con el aparato que armó Kravitz. Bien. No, señor, acá no se hacen cargo de que la ambulancia llegó 40 minutos tarde, la ambulancia municipal, no se hacen cargo de que el patrullero local llegó media hora tarde, no se hacen cargo de su responsabilidad de gobierno y quieren ensuciar a una cartonera que es compañera de trabajo de la cooperativa de los familiares de la víctima, invirtiendo la responsabilidad con ese cinismo propio de los cararrotas. Entonces, respeto, verdad y justicia para Morena, basta de complicidad entre la policía, los jueces y los narcotraficantes. Bien. Juan Grabois, gracias. Gracias por estar aquí en Todo Noticias. Gracias por invitarme. Adiós. Precandidato por la Unión a Presidente, ¿no? Vamos a ir a una brevísima pausa. Están todos, ahí está Javier Milei. Con su equipo. Con su equipo. Está Jesús también, que es precisamente de Libre del Sur. Está Ramal. Bueno, todas las voces Podar, aquí esta noche. Ripoll. Ahí lo vemos a Pitrola también. Todas las voces esta noche, en un día durísimo por la muerte de Morena, ¿no? También estamos con Schiaretti en Córdoba, en un instante vamos a hablar con él. Pausa y volvemos. Chevrolet Tracker, la SUV compacta más elegida por los argentinos. Seguimos en este día tan especial. En instante vamos a hablar con Javier Milei, está Ramiro Barra, está Carolina Pípora, Victoria Villarroel. Es muy esperada la palabra de ellos. En instantes aquí en A Dos Voces. Sí, nos vamos a Córdoba porque ahí está Juan Schiaretti, candidato a presidente, y Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País. Gracias por esperarnos. Schiaretti, a ver, usted conoce mucho la problemática del interior, Florencio Randazzo, la de toda la zona metropolitana, en cuanto a la inseguridad. ¿Cómo recibieron ustedes allí en Córdoba la noticia de esta tragedia que ocurrió con Morena Domínguez? Bueno, estamos conmocionados y muy tristes por el asesinato de esta niña, porque es una niña que iba a la escuela. Y es un hecho de inseguridad que ha dejado conmovida a toda la Argentina. Y me parece que, si bien es importante señalar que la inseguridad es hija de la exclusión y de la marginalidad, y hasta que no vuelva la cultura del trabajo y la producción en Argentina, vamos a seguir con inseguridad. Hay que trabajar contra la inseguridad todos los días y combatiendo el delito. Y a mí me parece que ahí hay una reincidencia en los delitos que se cometen. La abrumadora mayoría de los delitos están hechos por reincidentes. Eso significa que hay que revisar el Código de Procedimiento Penal, viendo cómo se aplican las penas, viendo que nadie salga antes si es reincidente. O sea, hay que revisar el Código de Procedimiento Penal en el país. Y también me parece que
la ley penal juvenil, cuya última reforma fue hace 40 años, en el año 1983, tiene que ser revisada. Y me parece que hay modelos que se han aplicado en el mundo para el tratamiento de estas situaciones, como hizo Israel con las casas de autonomía personal, donde ahí dispone la justicia junto con la autoridad administrativa cuánto tiempo quedan los menores de 16 años ahí para reeducarlos y para nuevamente ponerlos en el circuito de la educación, ¿no? Para eso precisamos un Estado que funcione. Y creo que también el brutal asesinato de hoy muestra la arista del narcotráfico. Y ahí me parece que hay una gran responsabilidad de las fuerzas federales que miran para el costado y dejan a las policías provinciales, a los municipios, hacerse cargo del narcotráfico. Contra el narcotráfico hay que cuidar las fronteras, hay que cuidar la frontera con la ley de arribo que tiene Brasil y que la puso el presidente Lula hace ya tiempo, hay que cuidar la frontera con las Fuerzas Armadas, sea de tierra, sea por aire, como señalaba recién, o sea fluvial o marítimo, ahí pueden participar las Fuerzas Armadas. Segundo lugar, hay que nombrar al menos 15.000 efectivos de las fuerzas federales en todo el país que estén en las provincias para liderar el combate al narcotráfico, como sucede con cualquier país del mundo. Tercer lugar, hay que poner las cárceles de máxima seguridad para que allí estén los capos narcos y no sigan dirigiendo su organización desde la cárcel. Y habrá que modificar la legislación que haga falta. Y en cuarto lugar, hay que investigar más el lavado de activos, que es lo que le da el imperio a los narcos. Pero esa es una tarea que debe liderar el Estado federal como pasa en cualquier país del mundo. Randazzo, usted conoce la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? ¿Que el gobierno dejó? ¿Es tierra liberada? ¿Erró en su política? Está claro que la Argentina ha sufrido un proceso de destrucción de los ámbitos tradicionales de socialización. La familia, la escuela, el club del barrio, el barrio que ha sido ganado por los delincuentes. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto hay que gestionar, Marcelo. Y ahí Edgardo puede dar fe de lo que le digo. En las comisarías en la provincia de Buenos Aires están destruidas. Los patrulleros no funcionan, no tienen luces ni sirenas. Y los policías no es que no manejan armas, no saben conducir un patrullero en su mayoría, porque no están suficientemente capacitados. Por otro lado, el servicio penitenciario, el único derecho privado que está es el derecho a la libertad, el único derecho que tienen cercenados. Sin embargo, están en cárceles donde hacen cursos de máster de delincuencia, por eso tenemos una enorme reincidencia. Y hay una justicia que no funciona, la justicia tiene que tener gestión por resultados. En las comisarías deberíamos tener, por ejemplo, un tomador de huellas digitales como pusimos nosotros en los registros, o un tomador de datos faciales, que machee contra la base de datos de la justicia para saber cuántas veces entró a la cárcel, si tiene familia, si no tiene familia, cosas elementales, sencillas y simples que saben que resolverían gran parte de los problemas que tenemos. Bien. Randazzo, Schiaretti, gracias. Gracias por estar esta noche aquí en A Dos Voces. Todas las voces, Marcelo, y ahora estamos con Javier Milei, con Libertad Avanza, con Victoria Villarroel, que es candidata a vicepresidente, Carolina Píparo, que es candidata a gobernadora, y con Marra, con Ramiro, que es candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Javier, ¿qué hacemos? ¿Cómo se soluciona el problema? Bueno, en primer lugar hay que tener claro, digamos, que estamos hablando de un hecho aberrante, doloroso, muy doloroso, sobre todo para la familia, digamos que son quienes lo más sufren directo. Primer punto. Ahora, lo que no podemos caer es en la trampa de quedarnos mirando la observación puntual que nos produce, digamos, una situación horrible a todos y perder básicamente lo que es lo fundamental y lo estructural. Es decir, porque esto en el fondo pasa porque hay un desprecio por la vida humana. Es decir, ese tipo de asesinato lo que muestra es que hay un desprecio por la vida humana, nada vale nada. Bueno, eso tiene que ver con una decadencia de los valores morales de Argentina desde hace 100 años, ¿sí? Que se traduce no solo en una situación de decadencia económica, digamos, horrible, sino que también se traduce en otras partes de la vida que tiene que ver con este tipo de cosas, que es con el desprecio hacia la vida del prójimo. Ahora, además tiene complicaciones adicionales con con la flexibilización y la laxitud que fue tomando el sistema judicial en Argentina. En Argentina no se puede hablar de represión, es mala palabra. No, digo, justamente, el Estado está para eso, para hacer cumplir la ley. Mano dura, digamos.
mano justa, el que las hace la paga. Y esto tiene un agravante adicional vigente en los últimos 20 años, que tiene que ver con toda la doctrina Zaffaroni, ¿sí? Donde a la víctima se lo pone en el lugar de victimario, ¿sí? Digamos, y a los delincuentes, Dios se los toma como víctimas. Entonces eso se traduce en una relajación de penas, en una relajación del funcionamiento del sistema legal, que hace que, digamos, o sea, para los delincuentes sea más accesible, digamos, o sea, pagan menos costos. Y esto además se da en un contexto donde además se degrada el valor de la fuerza, no se las respeta, no se las apoya políticamente. Es decir, se les corre, digamos, el apoyo. El banquillo, digamos. Exactamente. Y eso, digamos, o sea, tiene que estar acompañado entonces con un conjunto de reformas que tiene que ver con reformar, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, hay que reformar la Ley de Defensa Nacional, hay que reformar la Ley de Inteligencia, hay que reformar el Código Penal Procesal, ¿sí? Y además el sistema carcelario, de modo tal que efectivamente aquel que las hace la paga. Pero además también hay que respetar y darle valoración a las fuerzas, porque otra de las cosas que se hace, digamos, alguien que va y se va a jugar la vida por defenderme, y después el político va y se corre. No, porque lo políticamente correcto es... ¿Qué políticamente correcto? El delincuente tiene que pagar. Y se paga en función del delito que se comete. Al delincuente le tiene que quedar claro que si va a delinquir, eso va a tener un alto costo, o para su libertad o incluso para su vida. De esa manera se respeta la ley, pero además el Estado baja una política que no es abolicionista. Nosotros lo que propugnamos es que tiene que haber una visión punitivista. ¿Eso significa violar los derechos humanos? No, significa que se aplique la ley. La ley está escrita y con las distintas reglamentaciones el Estado lo que ha hecho ha sido sostener que cualquier persona que delinque, que es condenada, después tenga diferentes permisos como la prisión domiciliaria, el acortamiento de penas y demás. Y eso lo que hace es que el delincuente realmente hoy tenga una situación privilegiada en la República Argentina. Carolina, ¿y vos qué sentiste que fuiste víctima también de inseguridad? Sí, a ver, me parece que hoy hablar de mí es una falta de respeto ante el dolor de la familia de Morena. No, pero vos tuviste un dolor profundo también. Sí, sí, por supuesto, y es un dolor indecible. Ahora bien, igual que el de los compañeros, ¿no? Que hoy los veíamos llorando del miedo. Ahora bien, me parece que hay mucha hipocresía, ¿no? Porque venía escuchando a todos atentamente, digo, Grabois, quejándose de la ley de salud mental, todas ustedes, Grabois, de la izquierda y del kirchnerismo. Todos diciendo, no, la ley, bajemos la ley de imputabilidad hoy. A ver, cuando a nosotros nos reprochan cómo van a hacer en el Congreso, yo digo, ellos tienen hoy un montón de diputados. Ahora, ¿quién empuja esos proyectos de ley? Nadie. Nadie empuja a bajar la ley de imputabilidad. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, hay que decir la verdad, los menores pueden estar encerrados. Existe la peligrosidad, no la quieren asumir, hay menores que son peligrosos, hay mayores que son peligrosos. Ahora, lo que se ha pretendido de 40 años a esta parte es abolir el poder punitivo del Estado. Yo no tengo miedo de decir que en la provincia conmigo va a llegar, sí, la mano dura para los delincuentes, para los corruptos y para los mafiosos. ¿Hay que hacer cárceles? Sí, hay que hacer cárceles. ¿Hay que hacer institutos de menores? Sí. Hay que reformar el Código Procesal para que los delincuentes se acabe para ellos la puerta giratoria, lo voy a hacer. Y los que no estén de acuerdo con estos temas, que le expliquen a la sociedad por qué no lo están haciendo. Ahora, Javier... es más, ¿me dejás acotar sobre algo que muy interesante que señaló Carolina? A ver, ¿quiénes son los que están proponiendo las soluciones? Digo, recién todos los que pasaron. Los que son parte del problema. Que son parte del problema. Llevan años, son los mismos de siempre. Gente con 30 años, 40 años adentro del Estado. ¿Sí? Digo, son siempre los mismos. Llevan años en el Estado, nunca corrigieron nada. Es decir, la gente tiene que tomar conciencia que es imposible una Argentina distinta con lo mismo de siempre. Es decir, vos no podés, digamos, o sea, corregir algo, digamos, cuando, seguís haciendo lo mismo. No podés pretender un resultado distinto. Y acá está siempre lo mismo. Y son siempre los mismos y que cuando aparece un hecho se rasgan las vestiduras y se ponen, y digamos, si quieren después le dan asistencia a las víctimas. Todo mentira, porque a los 3 días desapareció el tema y se desaparecieron y se... Entonces, ojo con eso. Basta de estos hipócritas que dicen que van a arreglar algo cuando llevan 40 años y no arreglan nada. Ramiro, ¿y tu propuesta cuál es? Porque, digamos, hoy hablaba con candidatos de izquierda, derecha, de capital, de provincia, que hay que tomar la zona metropolitana. El gobierno lo dijo Macri, ¿no? Como que están las cosas mejor en la ciudad.
Jorge Macri. No, eso no es cierto. Este hecho de inseguridad puede haber sido en la ciudad de Buenos Aires también, como lo fue en la provincia de Buenos Aires. Mirá, ¿sabes quién nos apoya a nosotros? La fuerza de seguridad, los policías. Todo el tiempo se nos acercan policías para decir, queremos trabajar. ¿Qué es lo que necesitan? Aplicar la ley, y no los dejan. No hay voluntad política de apoyar a la fuerza de seguridad. Es algo básico, que por supuesto que hay que acompañarlas con herramientas y con capacitaciones. Herramientas que la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, nunca llegan, porque están festejando 60 tasers. Eso no es lo suficiente para que la policía pueda actuar. Se perdió la calle, hay que recuperarla. Hoy, lamentablemente, estamos hablando de un hecho trágico como la muerte de una niña. Hay que cambiar el rumbo de la Argentina en este sentido de cómo se están aplicando las leyes. Claro. Le quería preguntar a Victoria o a Javier, o sea, los presuntos asesinos de la niña tenían muchos antecedentes, habían estado muchas veces bajo la idea de ustedes no tendrían que estar en libertad. Por supuesto que no. En el momento, a ver, primero hay distintas figuras legales para que una persona por su peligrosidad o por diferentes circunstancias esté detenida hasta la espera de juicio, sin no hace violar falta los plazos modificar la ley. legales. Con lo actual se puede hacer, dejarlos presos. Pero es que un proceso penal no puede durar 5, 6, 10 años. En 2 años o 1 año más de prórroga, es decir, 3 en total, tendría que estar con condena cualquier persona que está imputada de un delito y al que se le demuestra el mismo. Ahora, ¿qué sucede en Argentina? En Argentina tenés desde la pandemia en la cual salieron 4.500 personas con diferentes delitos y nunca regresaron a las cárceles, tenés jueces que propugnan el abolicionismo, tenés a la clase política que no se hace cargo de las decisiones que ha facilitado y de las políticas que ha facilitado. Y después tenés a las fuerzas de seguridad a las que les pedimos que den la vida por los ciudadanos y después les pedimos también que se compren el uniforme, que si les roban el arma se la paguen ellos. O sea, esto es un desmadre en el cual el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, ha dejado todo en manos de los delincuentes y acá tenemos una clase política que está con choferes, con custodios, que no viven la realidad del resto de la ciudadanía, dando cátedra de hipocresía y de una falsa conmiseración con un crimen que es moneda corriente no solo en el conurbano, sino en todo el país. Estos crímenes, la responsabilidad es de los políticos. Estos políticos que nosotros tenemos hace 40 años, que se van reciclando, que se prestan el poder, pero son siempre los mismos. Entonces, ellos son los responsables de esto. Es decir, cualquier cosa que vengan a proponer es un acto de hipocresía. Y además, acá hay algún problema, o tienen un problema de disonancia cognitiva, que no entienden la relación causa-efecto entre las cosas que proponen y los resultados, lo cual sería grave, o son unos hipócritas mentirosos y que en realidad, digamos, les gusta hacerle juego a los delincuentes porque entre bomberos no se van a estar pisando la manguera. Ahora, Javier, Carolina dijo, no, yo no tengo problema de decir que sí, que si me eligen gobernadora voy a aplicar mano dura, ¿no? Con la ley a la mano, exactamente. Claro. ¿Qué es eso? No tengo problema. Eso es, por ejemplo, reformar el Código Procesal para que una persona no solamente quede detenida, no quede detenida porque no puede entorpecer la causa o riesgo de fuga, que quede detenida porque delinquió 2, 3 veces. ¿Qué le indica a jueces y fiscales que la sexta, la séptima no va a disparar o no va a matar a una morena de 11 años? Y digo, acá hay mucha hipocresía, ¿no? Porque hoy los veía todos como en un gesto patriótico suspendiendo la campaña. A ver, la realidad es que esto pasa todos los días. Por supuesto nos estruja el alma morena, por supuesto. Pero ayer también una nena de 7 años se quedó sin su papá porque le robaron la bicicleta. Es más, suspenden la campaña porque no pueden dar la cara. Porque son los responsables de esto. Esta situación es responsable de la corporación casta política que tenemos. Son ellos los responsables. ¿Y por qué quieren parar la campaña? Porque no se quieren ensuciar entre ellos con esto, entonces con esto se desligan de sus responsabilidades. No pueden dar la cara porque ellos son los responsables de esto. Digamos, los que permitieron la llegada del zafaronismo y toda esta laxitud, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el enfrentamiento al delito, son estos políticos los que nos trajeron a esto. Es decir, este desastre económico, este desastre social, este desastre, digamos, moral, este desastre en términos de inseguridad, es todo culpa de estos que son los mismos de siempre, que nunca se van. Es decir, les recuerdo que en el 2001 hubo en que se vayan todos. No se fue ninguno, no se fue ninguno. Están los mismos y además se multiplicaron. Por lo tanto, les dejo un buen mensaje. Que la gente vaya y el domingo vote, así de una vez por todas, lo sacamos. Y digamos, si venimos los outsiders a
tratar de poner las cosas como corresponden, a poner a la Argentina de pie, digamos, no solo en el plano económico, sino en el plano social y en el plano de la justicia, y tener una Argentina respetable que de acá a 25, 35, 50 años sea una potencia mundial. Gracias por estar esta noche y vamos a estar en contacto el domingo, me imagino. Sí, obvio. Marcelo, bueno, vamos para la izquierda entonces. Vilma Ripoll, candidata a presidente, Gabriel Solano, candidato a vice, Vanina Biasi, candidata a jefa de gobierno. Al revés. Al revés, no importa. Bueno, son cosas que pasan. La vorágine. Y Alejandro Bodar, candidato a gobernador. Escuchamos propuestas de izquierda, de derecha, diagnósticos. La gente lo que quiere es soluciones rápido, ¿no? Te lo hago muy fácil. Primero, la solidaridad con la familia, con los amigos, con las compañeras de colegio. Pero hay que decir las cosas como son. Vamos al grano. Hoy la provincia de Buenos Aires es una gran zona liberada con responsables políticos, policiales y judiciales. Hoy yo escuchaba a los vecinos lo que decían en Lanús. Todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes. ¿Qué hace la policía? Nada. ¿Por qué la policía no hace nada? Porque la policía es cómplice de los delincuentes. La verdad que en todos lados sabe. No, pero mira lo siguiente. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en todos lados, las comisarías se compran de acuerdo a la recaudación que va a tener cada comisario en el narcotráfico, en la delincuencia, en la trata de personas. Todo el mundo sabe dónde se vende. Uno va a un barrio y pregunta dónde están los búnker. Y te dicen dónde están los búnker. Y sin embargo, la policía no hace nada porque pasa a cobrar por los búnker como parte de la recaudación. Y eso va para arriba. Eso va para arriba. Entonces, cuando uno ve esta situación, dice, pero no comparto para nada lo que acabo de escuchar. Acá el problema no es la laxitud. Acá el problema es que la policía, los fiscales, los jueces y el poder político actúa muchas veces como un narcoestado, como un estado que cobija la delincuencia y deja a la población a la intemperie. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿por qué no denunciaste tal cosa? Porque cuando voy a la comisaría a denunciar, ¿quién se va a enterar antes que otro quién fue el denunciante? Las bandas delictivas que tienen complicidad. Está bien, ahora, pero Vilma, esto es una descripción de la realidad, pero si ustedes son gobierno, ¿qué harían? Lo primero que haríamos Sí. es que, porque tenemos una caracterización de la situación que es que de verdad hay un problema social gravísimo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 700.000 pibes que ni estudian ni trabajan. Esos pibes no tienen futuro. La situación social no les permite ninguna salida. Hay disgregación de la familia. Y entonces, si vos no haces un shock de inclusión, si el Estado no les da una posibilidad de trabajo, si no les da una posibilidad de tener un futuro, no hay posibilidades de nada, aunque sea becas, pero que puedan estar incluidos, porque la exclusión es la que lleva a que los pibes estén. Se los tenemos que disputar al narcotráfico, porque rápidamente los convierten en soldaditos y se los llevan para hacer cualquier cosa, y ellos les dan futuro que les dura poco, porque el futuro que les dan es un arma y que vayan. Pero nosotros tenemos que combatir eso, y la posibilidad de resolver el problema social es la única Vamos que nos permitiría. a aprovechar porque tenemos otros invitados. Ustedes se colaron, porque estaban invitados a la fórmula presidencial. Así que vamos a escuchar una propuesta de cada Pensábamos que habíamos sido gentilmente invitados. Y... No, vamos a escuchar una propuesta de cada uno. Te lo digo así, hice campaña en la ciudad de Buenos Aires durante todo este tiempo hablando de la inseguridad. Larreta decía que es la ciudad más segura de América Latina, etc. Sin embargo, yo tuve que ir a relevar todos los factores de inseguridad que viven las poblaciones más humildes de la ciudad de Buenos Aires. Y dijimos desde el comienzo cuál era nuestro programa. Nuestro programa es empezar por investigar a cada una de las fiscalías y los comisarios que tienen que actuar en los territorios y permiten que existan todo tipo de delitos. A diferencia del relato recién de los Milei, perdóname, quiero decir algo. Sentados a esa mesa, había funcionarios que fueron funcionarios de la provincia de Buenos Aires hasta hace 2 días. Como Carolina Píparo, que tiene el atrevimiento de venir acá a decir que tiene la gran solución cuando ella vaya a gobernar. Ya gobernó, con Juntos por el Cambio, y casi atropella a 2 pibes en moto. Y tendría que estar presa en vez de estar acá hablando. Hablemos con claridad, son todos unos mentirosos conscientes. Pero quiero decirte una cosa más.
Esto se soluciona con los vecinos interviniendo, con los vecinos organizándose, porque hay que desarmar la complicidad entre el Estado y el delito. Y en el caso particular del caso de Morena, quiero que se investigue a Kravets. Relató toda una situación, él conoce a todos los delincuentes de Villa Diamante. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Es un agravio para la familia eso. Sí. Propuestas concretas. Sí. La policía bonaerense, la maldita policía, que ese es el nombre que se le ha dado a través de 40 años, no tiene solución. No es que es una manzana podrida que entra a una institución que funciona bien. Es una institución podrida que cada manzana que entra se pudre. Si no disolvemos esa fuerza policial y construimos otra, donde por ejemplo se elija el comisario por voto popular, no hay salida para la seguridad. Y si no incluimos socialmente a los cientos de miles de jóvenes que hoy reciben una respuesta por parte de los narcos, por parte de la policía corrupta y no por parte del Estado, no hay solución. Pero ¿cuál es el problema? Que acá pasaron todos a decir que es más policía, o sea, más policía corrupto, ninguno habló de la situación social y de cómo darle solución, y son los responsables de que tengamos el nivel de inseguridad que tenemos. Bien. Más de lo mismo con esta gente o con los Milei, lo que va a provocar es que haya más inseguridad. Por eso es muy importante que la gente saque conclusiones de lo que dicen más de lo mismo, hacen eslogan de la seguridad. No les interesa un joraca la seguridad de la gente, porque no van a las 3 de la mañana a laburar, ni a la noche vuelven del trabajo, y es a la gente a la que asaltan o a la gente que sufre todos estos problemas. Bien, gracias a ustedes. Bueno, estamos con Jesús Escobar de Libre del Sur. Jesús, bueno, hoy fue un día nefasto, ¿no? Con lo que le pasó a Morena. ¿Y ustedes qué piensan del tema de la inseguridad? Tengo una hija de 5 años que se llama Morena también. A mí me impactó doblemente esta situación. Conmigo se les termina la diversión a los delincuentes. Delincuente que mata, delincuente que roba, va preso y no sale. Pero también policía que tiene connivencia con el delito va preso y no sale. Y los políticos que amparan corruptos van presos y no salen. A mí no me va a temblar la mano frente al delito, pero también hay que decir otra cosa. A mí no me va a temblar la mano para industrializar la Argentina, porque todos los que estudian la inseguridad en el mundo saben y sostienen que solamente crece la inseguridad cuando crece la pobreza. 50% de pobreza tenemos en este país y nadie ha dicho una propuesta en esta campaña electoral. Vengo a poner en pie el estado de bienestar. Voy a suspender el pago al Fondo Monetario Internacional y nacionalizar los recursos naturales para crear trabajo. Un proceso de industrialización federal, agregarle valor a nuestros recursos en origen. Y voy a frenar la inflación, voy a congelar los precios de los alimentos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públicos por 12 meses. ¿Mano dura entonces? Con el que delinque, por supuesto. Mira, yo dije voy a volver a poner en pie el estado de bienestar, los tiempos felices en la Argentina, un estado fuerte, industrial, moderno, que proteja al débil y ponga límites al poderoso. Significa que durante mi gobierno, toda persona que se sacrifique, toda persona que se esfuerce va a tener derecho a tener trabajo en blanco, casa, hospital, escuela, seguridad, jubilación y poder comer. Entonces aquel que se le ocurra hacerse loco e ir a delinquir, va preso y no sale. Bien, gracias Jesús, gracias. Por favor. Bueno, y estamos con Marcelo Ramal, también candidato a presidente. Polo Obrero. Política obrera. Política obrera. Hoy como estamos con la producción... Vine solo, pero estoy acompañado por Patricia Urones en la fórmula, por Jorge Altamira como diputado nacional de la capital y Valentina Viglieta como candidata. ¿Qué hay que hacer con la inseguridad? A ver, lo que ha pasado hoy es una suerte de estación terminal. Estación terminal no simplemente de la cuestión de la seguridad, de un régimen político y social en completa descomposición. Esto es lo que hay que señalar. Acá hemos escuchado anécdotas, pero no se ha llegado a la conclusión central de una organización económica, social y política que cuando llega a estos extremos es porque está completamente agotada. Esta es la cuestión que hay que ver. Con 500.000 de jóvenes sin posibilidad de trabajo, sin futuro, cuando trabajan completamente precarizados, mercado del infame negocio de la droga, a veces, e instrumentos como último eslabón
de ese negocio del narcotráfico que naturalmente sube en las complicidades estatales, municipales, policiales y financieras. Y los que vinieron acá, todos estos que estuvieron acá perorando sobre la seguridad y la mano dura, Marcelo, son los que votan en el Congreso las leyes de blanqueo de capitales en favor del negocio narco del lavado de activos. Acá desfilaron los responsables de esta descomposición social y Marcelo, política. Cuando vos esto, llevás adelante un plan para producir, generar trabajo y demás, en el mientras tanto hay un problema, que es todos los días la gente sale a la calle. Hoy pasó con Morena, gravísimo, porque la mataron, pero roban, tiran, golpean, Y la gente disparan. quiere soluciones. Pero ¿Y ocurre qué lo haces? siguiente, como socialista tengo la obligación de explicar que las llamadas soluciones parciales, como las que proponen los fascistas que estuvieron hace un rato, armarse, mano dura y todo más, van a agravar la situación. Acá la salida es una transformación del régimen social y un gobierno de la mayoría trabajadora que logre lo que toda esta gente ha fracturado. ¿A qué me refiero? Por un lado, una masa de jóvenes, de trabajadores, sin posibilidad de utilizar sus posibilidades creativas, laborales, hundidos en la desesperación, en la droga y en la muerte, y del otro lado necesidades sociales que podrían edificarse, viviendas, obras públicas y demás. Un gobierno de trabajadores, una reorganización socialista de la economía, uniría ambas cosas y superaría el delito, me animo a decirlo, al pasar. Esto es lo que tenemos la obligación de decir como corriente socialista, como corriente de la clase obrera. Agrego simplemente que entre los de que se vayan todos y los que ya hicieron más de lo mismo y todo lo demás, están los libertarios, que son agentes, comisionistas y lobistas de los fondos internacionales de inversión que en todo el mundo sirven al proceso de lavado de activos del narcotráfico. Marcelo Política Obrera, lista 92. Gracias. No, por favor. Hacemos una breve pausa y volvemos. Hay novedades del caso de Morena. Enseguida volvemos. Este es un año electoral y no estamos en campaña, estamos en campañola. Si dicen que sos aburrido, ponete a probar con las especias. Eleginos, que por sabor, calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Elegí la Campañola. Bien, muy bien. Estamos terminando Dos Voces, un programa difícil. Obviamente toda la actualidad marcada por la muerte de esta 11 años, yendo al colegio. Tenía que hacer tiempo, como decíamos hoy, fue al kiosco y dos delincuentes que la mataron salvajemente a golpe. Y un trabajo espectacular de toda la producción de Dos Voces. César Rodríguez, Gustavo San Martino, Iván, y nuestro director Caperochipe, la verdad que gracias a todos. Y Rolo Milesi, mira. Y Rolo Milesi que vino a apropiarse de los éxitos de la producción actual de A Dos Voces. Pero no, sin ellos no hubiésemos podido hacer un programa que, como decimos, son programas todas históricos. Las voces, todas las opiniones, todos los arcos políticos en A Dos Voces. Pero bueno, la realidad iba a ser como un programa de cierre, pero teníamos que tratar la actualidad furiosa, y es esta conmoción que hay por el crimen de esta niña. Así que además hubo propuestas, porque en la campaña electoral el tema de inseguridad... Nada, lo pasaron de largo, lo corrieron para un costado, Marcelo. Carolina Pipo dijo mano dura, Patricia Burri también habló de, no dijo mano dura, se cuidó, pero dijo mano firme. Libres del Sur, que una fuerza izquierda, dijo mano dura también. Así es, Y Horacio Rodríguez Larreta planteando una reforma integral a través de las leyes, ¿no? Nos vamos, como siempre, nuestro compromiso con vos. Franco Mercuriano ahora. Ahora viene, ahora nos quedamos escuchándolo.